Hola, yo soy Rodrigo Lozano Calderón, tengo 19 años. Vivo en la ciudad de Puebla. Por problemas en mi micrófono no podré hablar. Pero de este es mi proyecto integrador del Mochulao 8 que habla de los derechos humanos y a continuación se los presentó. Los derechos humanos son aquellas libertades, derechos y garantías fundamentales que toda persona posee por el simple hecho de ser un humano. En México los derechos humanos se elevaron a rango constitucional el 28 de enero de 1992 y unos años más tarde. En Puebla la Comisión de Derechos Humanos del Estado inició sus funciones un 6 de septiembre de 1996. Por otro lado, la diversidad cultural es la diversidad de formas de vida, costumbres y tradiciones que son resultado de interacción entre distintas culturas y comunidades. La relación entre estos dos conceptos puede ser compleja, ya que a veces hay conflictos entre ambos. Como ejemplo, prácticas de mutilación en algunas tradiciones, pero su relación es importante que es garantizar una sociedad justa e inclusiva donde todos puedan desarrollarse sin ser discriminados. Por eso es importante construir una cultura donde todos propagemos y enseñemos los derechos que todos tenemos y que nadie sin importar su condición puede violarlos, ya que de lo contrario es considerado un delito. Tú conoces tus derechos. En Puebla existe una gran cantidad de grupos étnicos y culturales, cada uno con diferentes y propias prácticas, costumbres y tradiciones, lo que enriquece al Estado con una muy buena diversidad cultural. Por ejemplo, la diversidad cultural de Puebla está conformado por 7 diferentes etnias: Nahuatl, Tutunacu, Tepehuá, Otomi, Mixteco, Enejiwa y Mazateco. Desgraciadamente, debido a una mala educación puede generar discriminación a estos grupos, pues la gente ve lo diferente como raro sin saber que pueden estar cometiendo una violación a sus derechos. Pero existe el dictamen por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento del comité para prevenir y eliminar la discriminación del municipio de Puebla, la cual es un conjunto de leyes que se juntaron para asegurar la integridad de los grupos indígenas. En mi investigación, pude notar que en Puebla existen diferentes y muy notorios tipos de estatus sociales. Combinado con una sociedad muy mal educada, es muy normal ver la discriminación. Discriminación que incluso yo mismo he vivido. En Puebla desde la época colonial existe este tipo de discriminación, pues en esa época, el hoy conocido como Boulevard 5 de Mayo era un pequeño río que usaron como frontera, donde un lado vivían los españoles o la gente con mucho dinero, y del otro vivían los indígenas y los más pobres. Entonces, retomando, la problemática que yo planteo es que la discriminación económica es un problema al cual debemos prestar más atención, pues tu nivel económico no debería ser un condicionante para recibir o no discriminación. De hecho, ninguna cosa debería ser usada para discriminar. Es muy común ver cómo un guardia de seguridad te sigue o te retiene por tu forma de vestir o tu tono de piel, o que no te dejen entrar a algunos establecimientos por aparentar no poder comprar nada. Para mí es muy triste ver estas situaciones, donde incluso he visto llorar gente. Los que más sufren este tipo de discriminación son las personas que pertenecen a grupos indígenas o personas que tienen un tono de piel oscuro, pues es muy normal ver que los excluyen por cómo visten o cómo hablan y creer que no podrán comprar algo o incluso que se lo robara. La discriminación viola los derechos humanos de las personas y tiene consecuencias negativas para ambas partes, tanto quien la emite y quien la recibe. Pues según el Código Penal de Delitos de Discriminación, en el artículo 511, la sanción es de 6 meses a 2 años de prisión, 24 meses de multa, y de 1 a 3 años de inhabilitación para poder adquirir un puesto público. Por otro lado, quien recibe esta violencia puede tener consecuencias sociales, psicológicas e incluso de desarrollo sociales y psicológicas, porque puede adquirir ansiedad social, la cual es miedo a interactuar con los demás y creer que será criticado, y como repercusión afectará su desarrollo, ya sea laboral, escolar y en el entorno público, e incluso excluirse a sí mismo para evitar que los demás lo hagan. Y entre las consecuencias
Se asoma una más que muchas veces pasa por desapercibida y estoy hablando del normalizar estas acciones. Esto afecta también a las generaciones futuras, las cuales al ver que es normal, lo harán sin saber que lo que hacen está mal. Además de que el ver y no hacer nada te hace parte de la discriminación. Entonces, mi objetivo al hacer este anteproyecto y esta investigación es que se pueda visibilizar que la discriminación económica tiene consecuencias muy malas ante la sociedad. Y lo más importante, viola los derechos humanos de las personas y retrasa el desarrollo íntegro de una sociedad multicultural. Sé que erradicar un problema es muy difícil y complejo, pero mi objetivo principal es que los demás puedan entender que este es un problema grave de muchos que nuestra sociedad vive todos los días. Pues entre mi investigación encontré que entender un problema sirve para ayudar a combatirlo, promover y prevenir, por lo que ese es mi objetivo. Que se pueda combatir, promover y prevenir a partir de todas las personas, lo que permitirá un desarrollo integral y seguro. Es importante que se tomen medidas en el problema, pues como ya mencioné, esto sucede todos los días y es algo que, como de igual manera ya mencionaba, no afecta a unos pocos. Afecta a todos como sociedad. Además de que vivir esta situación es humillante e indignante. Y nadie debería de vivirla esta y ninguna situación que ponga en riesgo su integridad, ya sea personal o social. Con esta investigación busco mejorar la convivencia en mi entorno cercano. Pero de si tuviera la posibilidad, la expondría en todo Puebla, pues el problema no solo es de él lugar donde vivo, sino de todo un estado e incluso de mi país. También busco que sea dirigido a jóvenes y niños, pues son quienes tienen el futuro del país y de su entorno social. Este punto de mi investigación fue un tanto difícil, pues no todos querían aceptar, pero fueron al menos unas 50 personas fueron entrevistadas, y todas dieron que habían visto un caso de este tipo de discriminación. Y al preguntar si habían hecho algo, todo tristemente respondieron que no. Por eso en mi objetivo recalcó que debería ser abordado lo más antes posible, pues nuestra sociedad cada vez está más deteriorada. Pues es decepcionante de escuchar que vieron pero no hicieron nada. Mi marco teórico está basado en distintas páginas donde se explican los derechos humanos y la diversidad cultural. Páginas de noticias y entrevistas propias. Las páginas usadas son fuentes confiables, pues son organizaciones tales como CNDH y UNESCO. Si quieres consultarlas estarán en la descripción. La metodología usada para esta investigación fue la metodología cualitativa, pues usé métodos de observación y entrevistas. Y usé información recopilada de otras páginas de confiabilidad. Por último, mi experiencia. Mi experiencia al hacer esta investigación fue muy interesante, pues aprendí muchas cosas que desconocía, como el que en mi ciudad hay un lugar que se encarga de los derechos humanos. Pero también mi experiencia fue mala. Pues al realizar mis entrevistas fue triste ver cómo los demás ven cómo alguien puede ser tratado mal. Sin embargo, por alguna razón nadie se acerca a ayudar y en cambio sacan su celular y graban. Entre jóvenes existe un chiste que en redes sociales es muy común leer en los comentarios: ¿qué es y por qué el que graba no ayuda? Y es triste ver cómo al hacer mi investigación ya no es tanto un chiste, pero como en todo existe un lado bueno, encontré que cada vez más se intenta que los daños a la sociedad se acaben, como las regulaciones de leyes que buscan que los individuos más vulnerables sean más protegidos y se desarrollen sin miedo a no ser tratados como debe ser. Y claro que son diferentes, pero no significa que sean tratados diferentes y no que sean respetados tales y como son. Pues como sociedad multicultural todos podemos ser diferentes físicamente y culturalmente, pero al final todos somos personas y merecemos ser tratados como personas. Eso fue todo. Espero les guste y juntos podamos terminar con los estragos que nos impiden ser una sociedad mejor. Gracias.